En una noche silenciosa del Lima colonial, las velas parpadeaban dentro del convento de los dominicos. El aire olía a incienso y a hierbas medicinales. Entre los enfermos yacentes, un joven mulato de rostro sereno se movía con ternura infinita. Sus manos limpiaban heridas, consolaban el dolor y ofrecían esperanza donde ya no quedaba nada. No tenía riquezas ni títulos, solo una escoba, una sonrisa y una fe que parecía mover montañas. Esa noche, los frailes fueron testigos de algo que jamás olvidarían. Un hermano agonizaba en una celda cerrada con llave, y antes de que alguien pudiera buscar la llave, Martín apareció junto a él, tomándole la mano. La puerta nunca se abrió, y sin embargo, él estaba allí. Los presentes guardaron silencio, temblando ante el misterio. Había sido un milagro, o un corazón tan puro que ni las paredes podían detenerlo. Pero para entender cómo aquel humilde servidor llegó a desafiar las leyes de la naturaleza con su amor, debemos volver al principio. Lima, finales del siglo XVI. Una ciudad joven, nacida entre el esplendor del oro y las sombras de la desigualdad. En sus calles conviven nobles españoles, indígenas sometidos y esclavos traídos de África. Las campanas de las iglesias suenan junto al lamento de los pobres, y las diferencias de piel parecen marcar el valor de cada alma. La iglesia crece, pero también tropieza con las heridas del orgullo humano. En los claustros y en las plazas se habla de fe, de caridad y de justicia, pero pocos se atreven a vivirlas. Entre el bullicio de los mercados, los pregones de los esclavos y el perfume del incienso, algo profundo parece faltar. El amor se predica, pero no se practica. El cielo, aunque cercano, parece mirar desde lejos. Y es en ese mundo dividido donde nacerá un niño que recordará a todos que Dios no distingue colores, sino corazones. Un alma sencilla que llegará a transformar el rostro de una ciudad entera. Martín nació en Lima en 1579. Era hijo de un noble español y de una mujer negra libre, oriunda de Panamá. Desde su cuna, la vida le enseñó el valor del rechazo y la fuerza de la humildad. Su padre, avergonzado por su color, tardó años en reconocerlo. Su madre, doña Ana Velázquez, lo crió con amor y fe, enseñándole a confiar en Dios, incluso cuando el mundo le daba la espalda. Desde pequeño, Martín mostró una dulzura que sorprendía. Compartía su pan con los pobres, cuidaba animales heridos y pasaba horas en silencio, rezando frente a una pequeña cruz de madera. No sabía leer grandes libros, pero comprendía el lenguaje del amor y la compasión. A los 12 años comenzó como aprendiz de barbero y cirujano, un oficio que unía el arte de sanar con el servicio. Aprendió a curar heridas, a vendar enfermos y a escuchar el dolor ajeno. Pero en su corazón ya latía algo más grande, el deseo de curar no solo cuerpos, sino almas. Su madre solía decirle: «Hijo, el amor no tiene color». Y esas palabras se grabaron en su espíritu como una promesa que marcaría toda su vida. Una noche, mientras atendía a un anciano enfermo que no tenía con qué pagarle, Martín sintió algo distinto en su corazón. No fue una voz ni una visión, sino una certeza silenciosa. Su vida no debía servir al dinero, sino al amor. Desde ese momento comenzó a visitar enfermos sin cobrar nada, a repartir medicinas y consuelo en los barrios más pobres de Lima. Su deseo de servir crecía como una llama imposible de apagar. A los 15 años pidió ser admitido en el convento dominico del Rosario. No como fraile, pues las leyes raciales no lo permitían, sino como donado, un simple sirviente encargado de limpiar, cocinar y cuidar a los enfermos. Y así lo hizo,
con una sonrisa constante y un corazón encendido de fe. Mientras otros buscaban reconocimiento, él barría los pasillos del convento con una alegría que nadie entendía. Los frailes comenzaron a notar que donde Martín pasaba, el ambiente cambiaba. La paz parecía quedarse en el aire y la tristeza se transformaba en calma. En lo más profundo de su alma, Martín sabía que había encontrado su lugar: servir a Dios en los demás, sin ruidos, sin honores, sin límites. En el convento del Rosario, Martín encontró su verdadera misión. Barría los pasillos, cocinaba para los frailes, atendía a los enfermos y daba de comer a los pobres que esperaban en la puerta. Nadie lo obligaba. Lo hacía por amor, como si en cada rostro descubriera el rostro de Cristo. Pero no todos entendían su entrega. Algunos hermanos lo despreciaban por su origen humilde. Le recordaban una y otra vez que era solo un mulato. Martín respondía siempre con serenidad: «Sí, hermano, soy mulato, pero también hijo de Dios». Su humildad desarmaba la soberbia. Su silencio enseñaba más que 1000 sermones. Y cuando Lima fue golpeada por enfermedades y hambre, él no dudó en salir a las calles. Visitaba a enfermos, curaba heridas, compartía el pan y muchas veces regresaba al convento con niños abandonados en brazos. Le llamaban el santo de la escoba, porque donde él pasaba quedaba limpia no solo la casa, sino también el alma. A veces su bondad despertaba incomodidad. Un superior, molesto por su desobediencia, lo reprendió por acoger enfermos contagiosos en el convento. Martín se arrodilló y respondió con humildad: «Perdóneme, padre. No sabía que la caridad tenía límites». Esa frase, más que un reproche, fue una lección. Desde entonces, incluso los más rígidos comenzaron a verlo con otros ojos. Martín había conquistado lo imposible: vencer el prejuicio con amor. Con el paso de los años, la fama de Martín se extendió por toda Lima. Los enfermos, los pobres y hasta los ricos acudían a él buscando consuelo. No tenía estudios ni cargos importantes, pero su sabiduría nacía del amor. Se contaban historias que parecían imposibles. Un día, durante una epidemia, los hermanos vieron cómo curaba a los enfermos solo con tocar sus manos y pronunciar una oración. Otra vez, cuando el convento se quedó sin comida, Martín oró y los alimentos alcanzaron para todos. Los testigos juraban haber visto cómo las ollas se llenaban sin que nadie las tocara. También se decía que tenía el don de bilocación. Algunos frailes lo veían atendiendo enfermos en el hospital, mientras otros aseguraban haberlo visto rezando en la capilla al mismo tiempo. Como si la caridad hubiera roto las fronteras del tiempo y del espacio. Incluso los animales parecían entenderlo. En su pequeña celda, gatos, perros y ratones convivían en paz. Martín les hablaba con ternura y les decía: «Hermanitos, no se peleen, hay pan para todos». Pero más allá de los milagros, su mayor enseñanza fue su sencillez. Nunca buscó reconocimiento, ni se consideró santo. Decía: «La caridad es la que une a todos los pueblos del mundo». Y en sus manos, cada gesto, cada sonrisa, cada escoba se convertía en una oración viva. Con los años, el cuerpo de Martín se fue debilitando, pero su espíritu seguía irradiando luz. Aún enfermo, seguía atendiendo a los demás desde su cama, consolando a los tristes y agradeciendo a Dios por cada instante de vida. El 3 de noviembre de 1639, Lima amaneció cubierta por un silencio extraño. En el convento del Rosario, Martín de Porres se preparaba para partir. Pidió perdón por sus faltas, dio gracias por todo lo recibido y pronunció con serenidad sus últimas palabras: «En tus manos, Señor, encomiendo
mi espíritu. Murió con una sonrisa en el rostro, rodeado de los hermanos que antes lo habían despreciado y que ahora lo veneraban como a un santo. La noticia corrió por toda la ciudad. Hombres, mujeres, niños, esclavos y nobles acudieron a despedirlo. Por un instante las diferencias desaparecieron. Todos lloraban por el mismo hombre, el que había amado sin medida. Décadas después, su fama de santidad creció en toda América. Fue beatificado en 1837 y canonizado por el Papa Juan XXIII en 1962, quien lo llamó el Santo de la Humildad, ejemplo de fraternidad universal. Desde entonces, San Martín de Porres ha sido patrono de los pobres, los enfermos y de todos aquellos que creen en un mundo donde la caridad no conoce fronteras.